Los diputados se unieron a estas denuncias y con el fin de aclarar estas interrogantes, el ministro visitó la Asamblea Legislativa la semana pasada. Sin embargo, su intento se vio frustrado tras no ser atendido por los legisladores, quienes afirmaron que ellos serán quienes lo citen a comparecer. El titular de la cartera sí dejó claro que tiene pruebas que demuestren la transparencia de su accionar y que no dejará su cargo. Para hablar sobre ese tema hemos invitado a Mauricio Herrera, ministro de Comunicación, y a Fabricio Alvarado, diputado de Restauración Costarricense, que pertenece también, nacional, que pertenece también a la Comisión de Derechos Humanos. No la integra, no. Pero sí ha estado solicitando la dimisión del titular de Comunicación, y Marlon Mora, presidente del Colegio de Periodistas, está en línea. Inicialmente, Mauricio Herrera, ¿cuál es su reacción primera después de que intentó la semana pasada usted conversar con los diputados para aclarar esto? ¿Cómo recibe usted estas críticas que vienen de Diario Extra, Mundo CR y CR Hoy? Sí, con total naturalidad. Y en primer lugar, el jueves yo me presenté a la Asamblea, no entré a la Asamblea Legislativa, en respeto a los señores diputados. Esperé a que lo autorizaran, como no lo autorizaron, entonces pues no entré a la Asamblea. Pero lo hice amparado al artículo 145 de la Constitución y también a algunas normas que han sido ya trabajadas, investigadas por algunos estudiosos de temas legislativos, donde eso se puede hacer sin ningún problema. En todo caso no lo aceptaron y yo pues no acepté lo que ellos dijeron. Eso por un lado. En lo segundo, en cuanto a la denuncia sí que hacen algunos medios de comunicación, pues no hay nada extraño y no hay nada incluso de lo que yo deba arrepentirme o estar avergonzado, ni mucho menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestra tarea a menudo como periodistas, o siempre nuestra tarea fundamental es acercarnos a la verdad, buscar la verdad. No nos molesta desde el gobierno la crítica, no nos molesta que hagan denuncias, somos absolutos defensores de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, pero en algunos casos, cuando hay alguna información, algunos datos que no son los correctos, preferimos llamar al periodista y hablar con el periodista y aportarle los datos factuales que consideramos que son los correctos. Es un procedimiento absolutamente normal en la vida periodística. Los periodistas siempre, cuando estamos buscando la verdad, más bien agradecemos cuando nos aportan datos que nos acercan a la verdad. Y eso funciona perfectamente con el 99% de los colegas. Los periodistas tenemos, y digo tenemos porque me sigo considerando un periodista, aunque no lo esté ejerciendo en este momento, los periodistas tenemos un amor por la verdad, tenemos un amor por buscar cuáles son los hechos verdaderos y siempre recibimos de buena fe cuando alguien nos los quiere aportar. Entonces, entre profesionales, eso es muy normal y agradecemos cuando es así. En el caso de este sitio web, el Mundo CR, cuando han publicado datos que son incorrectos, datos que son erróneos, yo he intentado llamar o he hablado con alguno de ellos y lo que hacen es colgar el teléfono y en el caso de una persona que trabaja con ellos, abiertamente me insulta seriamente. Esta persona incluso me insultó en Casa Presidencial un día a gritos porque no lo atendí cuando él quería para una entrevista. Y a partir de ahí, en algunos momentos, de hecho esta persona es la que me llama a mí, usualmente, no soy yo la que llamo a esta persona. Y cuando sale algún dato erróneo, digamos, ese día había sido publicar un dato absolutamente erróneo acerca de la posición de Costa Rica con el tema sirio, yo llamé al periodista y le dije, vea, la posición del gobierno de Costa Rica acerca de ese tema es esta y esta. Y me tiró el teléfono esencialmente. Al ratito me llamó esta otra persona que es editor o trabaja allí, me llamó insultándome, gritándome y diciendo una serie de palabras altisonantes, e igual cuando yo intento explicarle, me tira el teléfono. Eso es lo que ocurrió. En el caso de Extra, el día anterior, el sábado, simplemente habían publicado una información donde decían que el presidente iba a Estados Unidos acompañado por asesores de imagen. Yo les expliqué que no son asesores de imagen, que son una periodista, un fotógrafo y un camarógrafo que van a enviar información al resto de medios en Costa Rica.
Y la periodista me lo agradeció, el que yo la llamara directamente para aclararle ese hecho. Igualmente, después de que salió el editorial de este periódico, El Mundo CR, luego salió la Extra con su mensaje, porque en algunos casos, y no es que ocurra todos los días, ni mucho menos, en algunos casos ha habido que llamar para aclarar algún dato concreto. ¿Y qué tan seguido es esto, Mauricio? Esto, digo, yo con Paola, digamos, la directora de Extra, yo he hablado con dos veces quizás en el transcurso de los meses que he estado. Con El Mundo, yo he enviado allí 3 derechos de respuesta, ¿verdad? Y eso ha implicado también hablar con ellos cada una de las ocasiones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros preferimos, antes de acudir a pedir un derecho de respuesta, que de alguna manera es una imposición de contenido a un medio de comunicación, preferimos conversar con un periodista y explicarle una situación, aportarle los datos, y a menudo estamos de acuerdo, en otros momentos estamos en desacuerdo y no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que si uno no lo hace por la vía del diálogo primero, uno entra a pedir un derecho de respuesta, y eso para un periodista es como que si la fuente le entrara de una vez, como decimos popularmente, con los tacos de frente a pelear. Nosotros preferimos llamar al periodista y aclararle un dato si hay un error. Además, nos parece que los periodistas tenemos el derecho de equivocarnos, no pasa nada si alguien se equivoca en un dato. Y también está toda la posibilidad de rectificar y no ocurre nada. En estos meses que yo he estado, esa relación ha sido totalmente normal con la mayor parte de los medios de comunicación. Cuando se comete un error, uno llama, uno habla con el compañero periodista, le explica la situación y no pasa más. El problema ha sido esencialmente con este medio de comunicación, donde no aceptan de ninguna manera ningún tipo de recomendación ni sugerencia. Entonces ahí es donde ha estado el problema, pero es así delimitado y concreto. Mauricio Alvarado. Bueno, muy buenos días, don Mauricio, muy buenos días, y bueno, expresarle nuestro más absoluto respeto, porque en esto siempre hay que aclarar, cuando se da un conflicto de este tipo y cuando un diputado hace alguna intervención, algunos, no es el caso de don Mauricio, toman el tema como un tema personal y no lo es en realidad en este caso. En mi caso particular, a mí me llamó la atención, como ustedes saben, en el pasado ya se había dado, no estaba don Mauricio todavía en Casa Presidencial, cuando se dio una denuncia similar, en este caso me parece que hacia don Boris, y pues nosotros lo vimos desde afuera y lo analizamos desde afuera sin ningún tipo de intervención. Cuando El Mundo CR empieza a hacer también de nuevo las denuncias, ya refiriéndose a don Mauricio, y en algunos casos ya había algunas quejas también relacionadas con la directora, no sé cuál es el cargo de ella específicamente, Stephanie González, y bueno, se empiezan a dar un poquito más de denuncias, empezamos también a ponerle más atención al tema, pero ya nos llama más la atención el hecho de que se sumen otros 2 medios de comunicación que ustedes han mencionado, CR Hoy y Diario Extra. Es ahí cuando nosotros decidimos intervenir en el plenario y bueno, coincidentemente otras fracciones también, aparte de Restauración Nacional, decidieron tocar el tema ese mismo día, que me parece que fue el miércoles de la semana anterior. A mí me tocó, por un asunto de oportunidad, es decir, por un asunto de orden, me tocó ser el primero en tocar este tema. Y si ustedes revisan las actas, pues mi intervención, yo siempre trato, precisamente por mi naturaleza periodística, trato de ser bien equilibrado en las cosas que yo digo y dar oportunidad a dejar el espacio al debido proceso. Es decir, lo que yo dije, y lo reitero acá, es si estas denuncias son ciertas, son graves. Si es cierto que existe algún tipo de presión, como lo denuncian los medios de comunicación en mención, pues esto es grave. Y si esto es cierto, pues debe haber una renuncia por parte de don Mauricio, de don Boris y de doña Stephanie. ¿Por qué? Porque, bueno, lamentablemente pareciera que se está creando un ambiente negativo. Y bueno, don Mauricio ha dado su explicación y me parece que es totalmente válida. Y pues yo creo que debemos escucharla en el plenario. Yo soy de los que estoy totalmente de acuerdo en que don Mauricio vaya al plenario. Lo que sucedió el jueves, y eso debo aclararlo, es que don Mauricio llega y ya nosotros los jueves precisamente tenemos reunión de jefes de fracción en la mañana y el tema no se tocó, no
puso el punto sobre la mesa el jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, el partido de gobierno. No nos habló y no nos dijo en ningún momento que don Mauricio iba a llegar al plenario, tampoco lo hizo don Mauricio el mismo miércoles que se estaba tocando el tema. Entonces la determinación fue, bueno, don Mauricio hay que recibirlo, pero así como de pronto no nos parece conveniente, porque hay una agenda que se habló y se consensuó en la reunión de jefes de fracción, hagámoslo el lunes. Entonces para el día de hoy estaría previsto, según lo acordado en esa reunión, o más bien en el plenario el mismo jueves, cuando se nos dijo que don Mauricio estaba, para que don Mauricio dé las explicaciones del caso. Entonces aquí el punto es, y yo estoy de acuerdo con don Mauricio, yo ejercí en el periodismo cerca de 10 años y tengo claridad en el sentido de que el tema de las llamadas es un tema completamente normal. Yo no estoy en ningún momento satanizando el tema de que un jerarca llame a un periodista. Es más, yo voy a decir esto también en honor a la verdad. Ahora, desde la trinchera del diputado, pues me ha tocado ver algunas informaciones con las que yo no he estado del todo de acuerdo, a veces por temas de ideología. Me ha tocado hablar con colegas periodistas que abiertamente me han dicho, es que la posición editorial es esta, y esa posición editorial es completamente contraria a la posición de este diputado. Lo que pareciera ser que se está dando, y como digo y repito, pareciera ser, porque no puedo dar, aunque sí creo que debemos proteger el tema de libertad de prensa y los periodistas deben trabajar con absoluta libertad y tranquilidad, pero lo que pareciera ser que se está dando es que el tono con el que se está llamando a estos medios de comunicación, al menos lo expresan ellos y aseguran tener grabaciones en ese sentido, es un tono en el cual se les hace sentirse amedrentados o amenazados, o incluso en algunas ocasiones se les ha pedido hasta cambiar el título de las informaciones. Por lo menos eso es lo que denuncian. Yo no he escuchado las grabaciones, he conversado con algunos de estos colegas y es ahí donde yo he sido enfático en decir algo está fallando. No el tema de llamar, la práctica de hacer llamadas telefónicas es lo que está fallando, sino aparentemente el tono o la actitud con la que se está llamando desde Casa Presidencial, al menos algunos medios. Es con esos 3 medios que yo he conversado, que son los que han hecho público este tema y hasta han utilizado editoriales. Entonces ya cuando un medio decide utilizar un editorial, me parece que es que hay que tomarle importancia al asunto y ponerlo sobre la mesa, y así es como el día miércoles de la semana pasada, incluso no sé si don Mauricio escuchó mi intervención, yo mencioné que don Mauricio me llamó minutos antes para darme su opinión o su posición más bien, y pues yo traté de ser lo más equilibrado, porque creo que debo serlo, también por ser periodista debo mantener ese equilibrio, pero sí creo que debemos asegurarnos ahora desde la trinchera en la que estamos. Ahora don Mauricio, desde la trinchera en la que está, habiendo sido él también un luchador de los derechos de los periodistas, pues debemos asegurarnos de que los periodistas trabajen con la mayor tranquilidad, con la mayor seguridad posible, sin tener el temor o el estrés de que ante alguna información los jerarcas o los miembros de los supremos poderes les estemos llamando para decirles, mire, no, esto no está bien o esto no está bien, o tienes que cambiarlo o tienes que poner esto porque esto no está bien. Claramente, yo entiendo la posición de don Mauricio y la respeto, pero sí yo creo que hay algo que debe ser, algo que debe cambiar. Repito, si es cierto que a los periodistas se les está llamando en el tono que ellos aseguran, pues sí debe haber un cambio significativo, incluso no solamente en la manera de manejar las relaciones con los medios de comunicación desde Casa Presidencial, sino incluso, como le digo, considerar, si esta es una práctica repetitiva, considerar el cese de algunos de los funcionarios de la oficina de prensa de Casa Presidencial. Don Marlon Mora, presidente del Colegio de Periodistas. Bueno, primero un saludo especialísimo a doña Laura, a David Roversi y por supuesto a hoy una conversación que tenemos 4 colegas, a don Fabricio, diputado en estos tiempos, y a don Mauricio Herrera, ministro. Vean, yo he estado pendiente de esto, Mauricio lo sabe, fui uno de los primeros en tratar de contactarlo el mismo día martes, conversamos en la noche y mi reflexión va en este sentido. Los medios de comunicación publican lo que quieren. Nunca un periodista de verdad se deja intimidar. Con esas 2 premisas, Mauricio me explica el día martes en la noche que él ha hecho llamadas respetuosas donde ha conversado con diferentes medios de comunicación. Una medida que como comunicador Mauricio hace valer como ministro. Que estemos de acuerdo o no, eso es un asunto que Mauricio tendrá que valorar en el tono y en la forma que lo hace. Pero hay una primicia antes que esa, y es que ningún periodista de verdad se deja intimidar. Y ahí yo diría, Fabricio, que
los medios de comunicación publican lo que quieren, lo que desean, y al final es el resultado final de esa publicación que se emana en la noticia día a día. Ante esa preocupación, después de la conversación de don Mauricio, lo primero que hice fue conversar con gente implicada en el asunto. Hablé con doña Silvia Ulloa, y les voy a decir, Silvia Ulloa, directora de Cere Hoy, me dijo, inclusive en una entrevista después que Cere Hoy me hace, le hago esa misma aseveración al muchacho que me entrevista, pero bueno, no puso este pedacito que yo le conté. Doña Silvia Ulloa me dijo que don Mauricio siempre que la ha llamado la ha tratado con mucho respeto y ha sido un caballero con ella. Conversé rápidamente con Paola de Diario Extra y me dijo que ella tiene una grabación donde le tratan de manera inadecuada. Yo le dije, Paola, hágamela llegar y yo con mucho gusto podría revisar si ese tono que usted dice es irrespetuoso. En este caso nosotros como Colegio de Periodistas siempre vamos a estar comprometidos con una comunicación respetuosa entre los medios de comunicación y el gobierno, pero claro está, después de la conversación con Mauricio y después de conversar con varios colegas, me di cuenta que su proceder en este caso en particular no era erróneo o inadecuado. Ahora yo diría que todos los periodistas que tengan pruebas de llamadas irrespetuosas de don Mauricio, donde le haya tratado mal o haya sido muy vehemente en sus formas de decir las cosas, creo que bueno, que también todos tenemos derecho a conversar en algún momento con un colega y hacerle saber nuestras diferencias. Sí, no, es claro, digamos, que no ha habido ninguna información. Es como el tono y el tino y lo que ellos manifiestan es la insistencia de Casa Presidencial. Pero en primer lugar, las llamadas que yo he hecho en realidad son muy pocas. Le digo, a la Extra quizás en 2 ocasiones he hablado yo en estos meses directamente con Paola, siempre un tono respetuoso, siempre el tono es: yo respeto absolutamente la independencia editorial del medio, ustedes publican lo que quieran, sí le tengo que decir que hay en X información, los datos no son los correctos, lo que ocurrió fue esto y esto, por ejemplo. Ahora, ninguna información ha dejado de salir, no hemos solicitado que algo no salga, tampoco ha habido nada que pueda cambiar titulares. Por lo menos de mi parte no ha habido ninguna intención en ese sentido. A veces lo que ha ocurrido es que algún medio se entera o sabe, o con los datos que se le aporta, están conscientes de que la información no es la correcta y los medios de motu propio cambian un titular o cambian un contenido, pero ellos mismos llegan a la conclusión de que efectivamente hay un dato factual que está equivocado. Pero eso lo dejamos en manos de los comunicadores, pero no ha habido nada que pueda ser interpretado como una amenaza o un amedrentamiento, o si usted no hace esto, le pasa esto otro, o si usted no cambia la información, vamos a actuar de tal manera. De ninguna forma, incluso con esa persona que me ha gritado en Casa Presidencial, es decir, con todo y todo, somos personas, pero también hay una investidura de un representante, de un supremo poder del Estado. A mí me parece inapropiado que alguien grite e insulte abiertamente a un ministro, a cualquier persona en general. Incluso con esa persona sigue llegando a Casa Presidencial, sigue participando en las conferencias de prensa, no se tomó ningún tipo de medida. Si nosotros entendemos que como funcionarios públicos, y esto incluso es algo que se deriva de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso mío, y fue un punto que peleamos en aquel momento, los funcionarios públicos hemos aceptado voluntariamente tener un grado mayor de exposición. ¿Por qué entonces Carmen Navarro un poco manifiesta en Casa Presidencial, estoy hasta aquí, de Diario Extra, dice estoy hasta aquí? ¿Quién Carmen Navarro. En la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno la semana pasada, ha habido una insistencia también con Diario Extra. Y lo otro que me decía Mauricio es, ¿por qué esos 3 medios y por qué esa actitud de Casa Presidencial no es con otros? Vamos a ver, doña Carmen incluso ese día en Casa Presidencial agradeció ahí públicamente que yo le hubiera llamado directamente a ella. Quizás ha habido otras personas del equipo que en algún momento han conversado con Carmen, que están más en contacto con ella, y seguro ahí se ha generado alguna fricción que ya entra un poco de carácter personal, me imagino, no sé, pero ella en el caso mío de la llamada que yo le hice,
muy respetuoso, incluso esa noche me agradeció y ese día ahí públicamente me agradeció que yo le hubiera llamado directamente. Ahora, lo que ocurre con estos medios, quizás no es, vamos a ver, el que uno llame a un colega es absolutamente normal en cualquier momento cuando uno detecta que hay un error. Ahora, no es que uno está detectando los errores o no es que esté reaccionando todos los días ante algún error, hay mucha cosa todos los días que pasan y que lo dejamos pasar para no estar en esa insistencia. Yo intervengo cuando hay una información, especialmente en redes sociales, se torna viral, digamos, y la gente comienza a opinar en redes sociales e incluso a actuar sobre premisas que son falsas. Entonces, en esas situaciones me parece que es serio. Eso ocurrió en el caso de Uber, por ejemplo, que se plantea, hay una información de Cere Hoy que dice, presidente le declara la guerra a Uber, entonces se genera toda una reacción en las calles y en redes sociales, terminan unas personas dándole batazos a un carro de Uber, me pareció muy serio. Entonces yo lo que hice fue un desmentido público, ni siquiera, ahí yo llamé a doña Silvia y le dije, doña Silvia, vea, vamos a sacar un desmentido por esta y esta razón, se lo adelanto para que esté enterada. Ese es el contacto que ha habido. Ese contacto no es diferente de lo que ha habido con otros medios, lo que pasa es que con estos medios, pero especialmente con este medio, el Mundo CR, a mí me da la impresión, sinceramente, que no tienen formación profesional en periodismo. Eso no importa, el derecho a la libertad de expresión avala que eso ocurra. Alguien no tiene que estar formado en periodismo para expresarse. Pero, incluso yo les he ofrecido, es cierto, ellos se quejan de eso, yo les he ofrecido libros de periodismo, digo, no importa. Y lo han recibido más bien como un irrespeto. Lo han recibido como un irrespeto, yo lo he hecho con la mejor intención. No importa que no hayan estudiado periodismo, pueden manifestarse perfectamente. Si ustedes quieren, yo les doy unos libros básicos para que conozcan los principios fundamentales del ejercicio profesional y más bien lo han tomado como un irrespeto. Sí, mire, desde ahora, o más bien, repito, para mí es interesante este Hoy tema. Hoy reciben entonces al ministro Herrera. Así es. Decía que para mí es interesante, bueno, y debe serlo para don Mauricio ahora, porque nos toca estar, luego de haber estado en la trinchera del periodista, estar en otra trinchera diferente. Y créame, me ha pasado situaciones similares en las cuales vemos algunas informaciones donde incluso a mí me han dicho, mira, en tal radio casi que hicieron mofa de tu posición en X tema. Pero esto tiene que ver también por ciertas posiciones que nosotros tenemos en puntos o en temas muy ideológicos que tienen que ver con fecundación in vitro y otros temas ahí conflictivos y polémicos. Pero en este caso particular yo quiero poner sobre la mesa un par de reflexiones. No debería existir el temor de parte de ningún periodista o persona que trabaja en medios de comunicación de estar recibiendo llamadas de ningún jerarca, pero tampoco debería existir ningún temor de algún jerarca o miembro de los supremos poderes o encargados de prensa de llamar a los medios y pues apoyarles. Yo pienso que es algo, y en eso sí coincido con don Mauricio, en el sentido de que es algo completamente normal y debe darse y máxime de un jerarca como don Mauricio, que es el ministro de Comunicación. Ese es su trabajo. Ahora, aquí, como le repito, pareciera haber un asunto, un conflicto serio en el cual no existe una buena comunicación, al menos con esos tres medios y especialmente con el Mundo CR, no existe como esa empatía y hay que hacer algo. Pues vienen tres procesos que me parece a mí son importantes. Número uno, la comparecencia de don Mauricio hoy ante los diputados en el plenario después de las 3 de la tarde. También tengo entendido, y tal vez por ahí fue que usted se confundió, Laura, al inicio de esta entrevista, Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, tengo entendido que llamará a comparecer a don Mauricio y en esa comparecencia pues se le dará oportunidad a los representantes de estos medios de comunicación de dar su posición, porque en el plenario sí es materialmente imposible que ingrese algún periodista y hable dentro de la sesión de plenario. Correcto. Y aquí, pues aprovechando la presencia vía telefónica de don Marlon, yo creo que debe haber una intervención en efecto del Colegio de Periodistas reuniendo a los involucrados en este tema. Como les repito, una vez más, si esto es cierto y si las denuncias son ciertas o hay alguien que se ha pasado de tono, yo, a ver, incluso lo dije en el plenario, yo cuando don Mauricio fue llamado al Ministerio de Comunicación, en mí como periodista, también como diputado, se albergaron esperanzas de que la situación mejorara porque uno de las debilidades más fuertes de este gobierno ha sido precisamente la comunicación. Cuando no teníamos un ministro de Comunicación, la situación era realmente incontrolable. Luego se dio todo aquel asunto de aquel borrador de la Ley de Radio y Televisión que
puso más tenso el ambiente en cuanto al tema de libertad de prensa, y ahora yo creo que sí es necesaria la intervención del Colegio de Periodistas, llamando a ambas partes, poniéndolos a dialogar, poniéndolos a ponerse de acuerdo. Y si en esta serie de investigaciones y comparecencias se determina que en efecto las denuncias de los colegas periodistas tienen validez y tienen veracidad, pues sí, entonces debe considerarse la salida de uno o de en pleno de los miembros de este equipo de comunicación de Casa Presidencial. Ahora, nada más una cosa muy rápida. A mí me parece, con todo y todo, que esta es una discusión muy sana. Es una discusión sana en democracia. Es decir, de lo que estamos hablando aquí es, al final, de la calidad de la información que emiten los medios de comunicación, del aporte que las fuentes públicas, que las fuentes oficiales deben dar para que los medios de comunicación se acerquen de mejor manera a esa búsqueda de la verdad, y también del entendimiento de los medios de comunicación de que no somos infalibles, de que nos podemos equivocar, pero sobre todo es poner por delante la actitud profesional de querer acercarnos a la verdad, no es de querer falsear la realidad. Nadie se beneficia de que un medio de comunicación emita noticias falsas. Y mi trabajo, ahí sí, también coincidimos, es una parte importante es procurar que la información que esté saliendo, a mí no me interesa si es crítica hacia nosotros o si se están burlando, haciendo mofa, tal, eso es parte normal. Pero sí me interesa que los datos básicos con los que la gente se basa para opinar sean los correctos, y ahí a eso me limito. Y procuramos hacerlo con respeto y cuidado de las normas. Bueno, el tema se mantiene. Hoy iniciamos con dos temas relacionados con medios de comunicación, la situación Canal 9 con el ministro de Ciencia y viceministro de Ciencia y Tecnología, las frecuencias, y la conversación que tuvimos aquí también con el ministro de Comunicación y Fabricio Alvarado, diputado, sobre el tema de libertad de expresión, lineamientos en torno a la rigidez y la... ¿qué podemos decir? Y el equilibrio periodístico. Yo creo. Y los contenidos periodísticos. Claro, si me permite, yo creo. Sí, una última reflexión de 30 segundos. Yo creo que aquí, con humildad, ambas partes deben sopesar y deben pues reflexionar sobre la posición que han mantenido en este tema, es decir, tanto el señor ministro y su equipo, si se han equivocado en el tono en que le han hablado a los periodistas, y también los periodistas deben reflexionar humildemente si se han equivocado o han sido de puertas cerradas para con las sugerencias, en este caso los jerarcas de Casa Presidencial. Mauricio, nada más, de sí o no, presentará los argumentos que usted dice tener hoy en la comparecencia. Claro, por supuesto. Perfecto. Bueno, vamos a una pausa, ya venimos con más de RTN Revista. No tiene gusto a nada, realmente.